Bienvenidas y bienvenidos a otra sesión de Aprende en Casa, correspondiente a la asignatura Historia Segundo Grado. Soy la maestra Sabina Durán Décija. Espero que continúen con su empeño de seguir aprendiendo en sus casas a través de esta modalidad a distancia. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En la sesión del día de hoy, revisaremos algunas tradiciones que han perdurado hasta nuestros días, provenientes de la época colonial. Me refiero al Día de Muertos, el Carnaval y las fiestas patronales, pues a través de ellas podemos reconocer la diversidad cultural regional y el sincretismo religioso de estas festividades. Pero antes de iniciar con nuestro tema, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas y de colores, así como su lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, las dudas y reflexiones, para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. Si ya están listos, ¡comenzamos! Para comenzar en nuestra sección Leer para reconocernos, nos adentraremos en una leyenda acontecida durante el periodo de la colonia, que lleva como título La mulata de Córdoba. Tratábase de una mujer de una extraordinaria belleza, de apariencia recatada, y se mostraba a la sociedad como una persona muy religiosa. Era una dama exquisita, simpática y de muy buen carácter, pues siempre se mostraba alegre. Las habladurías empezaron a correr por toda la ciudad, diciéndose que la mujer se dedicaba a la magia y a todo tipo de artes adivinatorias, que también sabía hacer maleficios y, en fin, que tenía pacto con el demonio. Las malas lenguas dejaban correr la versión de que en las noches de luna la veían salir volando por encima del techo de su casa y con dirección a la fiesta que hacen los brujos y hechiceros para adorar a Satanás. Y es que además, esta mujer vivía lujosamente. Su casa era muy hermosa. Se encontraba decorada con muebles y enseres muy caros. Ella vestía lujosamente y se adornaba con joyas exquisitas. Siempre permanecía joven y bella. Pasaban y pasaban los años y en su rostro hermoso no se dejaba sentir el paso del tiempo. Al contrario, cada día rejuvenecía y se encontraba más hermosa. Su fama corrió no nada más por la ciudad de Córdoba, sino que aún en México se enteraron de los prodigios que realizaba, hasta que por fin llegó a oídos de la Santa Inquisición. Y este tribunal se apresuró, antes de que la mulata hiciera uso de sus magias y adivinara que iban por ella, corrió a apresarla y fue traída a la Ciudad de México. Llegó por fin al tribunal y de inmediato fue introducida a su celda. Según se dice, entró con mucha calma, sonriendo como si no pasara nada de importancia. Dio inicio su proceso y después de pasados algunos meses se le declaró culpable y fue sentenciada a la confiscación de todos sus bienes y ser quemada viva en la hoguera. Como se prescribía, debían serlo las brujas y hechiceras. Un día antes de la ejecución ocurrió algo extraordinario que llenó de asombro a toda la población. ¿Cuál sería la sorpresa de la gente al enterarse de que la mulata de Córdoba había desaparecido de la cárcel donde se encontraba? ¿Cómo sucedió?
Se dice que al entrar por la mañana el guardia de la prisión a darle su desayuno, vio a la mulata elegantemente vestida, con un traje de tela impermeable de color verde, adornado con flores. La mulata recibió al carcelero con una sonrisa y le mostró amable un barco que ella había pintado en la pared, pero sorprendía la perfección con que el trabajo había sido ejecutado. Sin decir más, la mulata plegó su falda, dejando ver sus zapatos de suela de corcho. Le hizo una reverencia al guardia y saltó con suma agilidad a la nave. Desplegó sus velas. Sopló un gran viento y se fue alejando, entre las sombras de la noche, hasta que la embarcación se fue perdiendo de vista y solo se lograba divisar a lo lejos la mano de la mulata, haciendo un grácil adiós. Hasta aquí la lectura. ¿Qué les pareció? ¿Ya la conocían? Sobre esta leyenda colonial existen muchas versiones, las cuales son un claro ejemplo de la diversidad cultural de nuestro país. Esta lectura está basada en un caso que sucedió en el siglo XVI, cuando la Santa Inquisición acusó de hechicería a una joven y bella mulata. El expediente se encuentra en el Fondo Inquisición, en el Archivo General de la Nación. Además de las leyendas que provienen de la época colonial, el Día de Muertos tiene su origen en este periodo. Esta tradición adquiere características distintivas dependiendo de la región de nuestro país. Para conocer más de esta festividad, los invito a observar el siguiente video. En noviembre, las casas se pintan de colores, se llenan de flores de cempasúchil y se preparan los platillos preferidos de aquellos que regresarán del más allá para compartir 2 días con nosotros, acompañados de una luna brillante y las velas que iluminan los altares. El Día de Muertos en México es tan diverso como nuestra propia comunidad. Cada estado celebra de manera distinta la llegada de nuestros difuntos, aunque todos con algo en común: el gozo constante de celebrar a la muerte. Existen lugares de nuestro país en donde las leyendas de milenarias tierras conservan rituales que hasta la fecha siguen desarrollándose. Uno de ellos es Pomush, pueblo maya en el estado de Campeche, en donde los habitantes del lugar llevan a cabo la limpieza de huesos previo al Día de Muertos. Esto con la idea de tenerlos presentables para la gran celebración. Los colocan dentro de su caja sobre un paño nuevo que ellos mismos pintan o bordan para seguir manteniendo esta conexión con nuestros seres queridos que solo viven en nuestros recuerdos. En el pueblo mágico de Janitzio, Michoacán, a la medianoche del 1 de noviembre, el panteón se llena de ofrendas florales, música y misterio. Los habitantes salen de sus casas y se unen en procesión hacia el panteón. Al llegar, colocan servilletas bordadas sobre las tumbas y disponen ahí los alimentos para sus difuntos. En Oaxaca, la comunidad zapoteca del Istmo no acostumbra a velar a sus difuntos en los panteones. Ellos los esperan en sus hogares. Desde el 25 de octubre comienzan a colocar los altares, los cuales pueden ser de 2 tipos: el bigi, un marco tapizado de hojas de plátano, flores, frutas y alimentos, debajo del cual se deposita el resto de la ofrenda, y la pirámide escalonada, que consta de 7 niveles, forrada con papel picado y un extenso camino al frente, hecho con más flores, frutas y veladoras. En San Andrés Mixquic, en la Ciudad de México, se conservan los rituales prehispánicos en sincretismo con la religión católica. Las campanadas de la iglesia marcan el ritmo de cada ritual, desde el día 1 de noviembre, y al anochecer el panteón se ilumina con cirios y veladoras mientras los habitantes pasan la noche en compañía de sus seres queridos. Cada región cuenta una historia diferente para recordar a quienes se adelantaron, acompañada de nostalgia, alegría y respeto a la muerte. En el mes de noviembre festejamos a las almas de nuestros seres queridos que cada año vuelven para compartir con nosotros la dualidad de la vida y la muerte. ¿Conocían las distintas variantes con las que se celebra el Día de Muertos en nuestro país? ¿Ustedes o sus familiares celebran esta festividad? ¿Conocen cuál es su origen? A continuación, les hablaré sobre esta fiesta que se celebra en muchos lugares de México
En su origen, amalgamó e hizo conciliar sistemas filosóficos distintos, por un lado el español y por el otro el indígena. Fray Diego Durán escribió que en el ritual indígena náhuatl existían dos fiestas dedicadas al culto a los muertos: Micailhuitontli, o fiesta de los muertecitos, que se conmemoraba en el 9º mes del calendario náhuatl y equivalía al mes de agosto del año cristiano. Y la fiesta grande de los muertos, o Huey Micailhuitl. Estas fiestas, además de dedicarse a los muertos, eran propiciatorias de la agricultura. En este aspecto podemos rescatar dos corrientes. La primera indica que los indígenas temían la muerte de las sementeras a causa del clima. Para evitar un final catastrófico de los cultivos, se preparaban con ofrendas, oraciones y sacrificios. Otras investigaciones apuntan a que era una zona de tránsito entre una época de profunda escasez y un periodo de relativa abundancia. Las comunidades pasaban durante ese periodo del crecimiento a la cosecha del maíz, siendo un festival de la cosecha dedicado a compartir con los ancestros el beneficio de la recolección. Durán observó que dejaron de hacerlo en agosto, que es cuando acostumbraban, para así disimular que celebraban sus festividades y aparentar que festejaban las celebraciones españolas. Los españoles, por su parte, trajeron una tradición que surgió en el siglo X, con Odilon, abad de Cluny, quien promovió la celebración de Todos los Santos el día 1 de noviembre. Durante los primeros años de la colonia, la celebración de Todos los Santos consistía en que las iglesias, conventos y santuarios exhibieran ese día sus tesoros, restos y reliquias para que los creyentes les ofrendaran oraciones a cambio. Se les otorgaría el perdón de sus pecados. Preparaban ciertos alimentos dedicados a los santos, se llevaban a la iglesia en donde eran bendecidos y más tarde, en las casas, se les colocaba en la mesa del santo, que consistía en una imagen del santo predilecto adornado con dulces y panes con la figura de huesos. En aquel entonces se le llamaba Día de la Veneración de las Reliquias. Y aunque el culto a la muerte estuvo prohibido al principio de la colonia, pues se tomó como idolatría para el siglo XVIII, el 1 y 2 de noviembre se unieron y se tornaron en una celebración que continúa en una fiesta popular. La primera celebración del Día de Muertos en México como país independiente fue el 1 de noviembre de 1821, cuando la gente, después de visitar las iglesias, fue a la catedral, frente al Zócalo, donde se desarrolló la verbena de Todos Santos. En la actualidad, esta tradición sigue evolucionando y mezclando otras costumbres, símbolo nacional que nos da identidad a los mexicanos. Gracias a su importancia, en 2008 se le dio la declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés. La siguiente tradición que abordaremos son las fiestas patronales, que a partir del siglo XVI comenzaron a implementarse en el territorio de la Nueva España. Estas fiestas estaban dedicadas a los santos católicos que habían sido designados como patrono y protector de la comunidad. Por aquellos días era habitual que los pueblos conservaran su topónimo náhuatl, al que se le añadía un nombre cristiano, por ejemplo, Magdalena, Atitlic o San Juan Ixtacala. Las fiestas eran organizadas por las cofradías, asociaciones religiosas que agrupaban a personas del mismo gremio u oficio y se encargaban de organizar y patrocinar las fiestas patronales de la comunidad. Estas cofradías ayudaron a que la sociedad indígena fuera recuperando el sentido de comunidad,
solo que ahora con un espíritu religioso. Como en aquel entonces, el pueblo entero sigue participando con diferentes tareas. Por lo regular, los hombres dedicados a proveer la bebida, música y cohetes, y las mujeres a la organización de la comida. Otro elemento de suma importancia y que sigue vigente hasta nuestros días son las mayordomías. Él o los mayordomos siguen siendo los encargados de la organización y administración. Entre las actividades que se realizaban y que aún perduran están la celebración de misas, ceremonias y procesiones, llevando al frente el estandarte o imagen del santo de la cofradía. También se incluían diversiones populares como las danzas, juegos pirotécnicos y en algunas ocasiones corridas de toros. Por último, aunque no menos importante, los carnavales son otra fiesta heredada del virreinato. Esta festividad es variada en todo lo largo y ancho de nuestro país. También se introdujo durante el siglo XVI en la Nueva España y su origen está íntimamente relacionado con la Cuaresma cristiana, siendo la forma de prepararse para los días de ayuno. El primer carnaval que se llevó a cabo en la Nueva España es el registrado en el año de 1539, autorizado por el virrey Antonio de Mendoza. Se cree que la intención fue tener una válvula de escape de las tensiones sociales. Después de las autoridades civiles europeas restringieron las actividades subversivas del carnaval, pues temían que los indígenas las confundieran con el respeto que se le debía dar a la religiosidad. En la actualidad, podemos encontrar carnavales de dos tipos: los que se desarrollan en las ciudades, por ejemplo, en Veracruz, Mazatlán, Acapulco, Manzanillo, Mérida, entre otros, y los que se realizan dentro de las comunidades indígenas, campesinas o rurales. Los elementos que comparten ambos tipos de carnaval son el desorden que se mantiene a través de los grupos paródicos y la transgresión de normas y roles de conducta que son constantemente alterados. Para ejemplificar lo que les acabo de mencionar, los invito a que observemos el siguiente video. Nuestro pueblo, Cruz Blanca, se encuentra hacia el norte del estado de Veracruz, frente a la costa del Golfo de México, en una región conocida como la Huasteca. Los otomís celebramos en febrero el carnaval, Nteni, en honor del dios de la tierra, el viejo, al que llamamos el Señor del inframundo, y que gobierna a los seres sagrados de abajo, universo donde tienen acción los aires malignos. A este Dios, devorador de los humanos, lo veneramos desde hace siglos. Le llamamos Tzitú o Damanstó. Cuando llegaron los españoles se transformó y se combinó con la imagen del diablo. Por eso le realizamos la fiesta, para contrarrestar su mal y encauzar sus acciones malignas hacia el equilibrio del universo. Así, nosotros, el pueblo otomí, estaremos sanos, tendremos maíz y podremos seguir siendo comerciantes. Por eso hacemos las plegarias y las ofrendas, para que los dioses de abajo calmen su ira, estén contentos y nos protejan. 15 días antes del miércoles de ceniza, los Mbatá o Xitá, o abuelos del carnaval, hacen tocar sus tambores y flautas de carrizo durante las tardes. Así van llamando al diablo. Estos sacerdotes, los hombres Dios, se apoderan temporalmente del espíritu del diablo y encarnan durante la festividad a el Señor de los ancestros.
En la casa de algunas de nuestras familias se patrocina la fiesta. Los preparativos se hacen con antelación. Preparamos el maíz para las tortillas y molemos el chile. Más adelante, sacrificamos animales para el devorador de hombres. Los Shitá, los viejos, encarnando al diablo, van anunciándose con algarabía. Y tañendo sus tambores, se dice que están cazando a los venados. Las carnes son preparadas en tamales, moles y barbacoa. El día principal de la fiesta, a muy temprana hora, le damos de comer al diablo y a las máscaras. Las ofrendas las ponemos en el altar, que consta de 2 espacios. En la parte de arriba es dedicada al bien y representada por las imágenes de los santos católicos. Abajo está dedicado al mal y a los seres sagrados de la tierra. Cerca del mediodía comienzan a llegar los danzantes. Les decimos los viejos y las damas, y generalmente son jóvenes solteros. Algunos se visten como mujeres otomíes, otros de ladinas o de prostitutas. Hay también ancianos, comanches, diablos, charros, locos, caciques y sacerdotes católicos que imitan burlonamente sus ademanes y sermones. Con todos ellos nos burlamos de los citadinos. Así podemos expresar cómo nos hemos relacionado con los mestizos y cómo ha sido para nosotros la dominación. Después de que el diablo y las máscaras han comido y todo el mundo ha bailado, se concentra la familia en torno al altar. Ahí hacemos una limpia mediante un aro de bejuco para capturar el mal. Conjuramos los malos aires. En la limpia participamos todos, incluso los que no están. Los migrantes participan mediante sus ropas. Y entonces, todos pedimos por las buenas cosechas, por la salud y porque tengamos una buena economía que nos permita vivir. Despedimos la fiesta con una limpia general que hacen los Shitá y un diablo. Se arman de instrumentos mágicos como hierbas, ramilletes de flores, urticarias, espinas y una gallina negra para limpiar a los concurrentes y capturar todo el mal. Al final, caminamos a la salida del pueblo para despedir al diablo. Ahí lo abandonamos hasta que se destruye por las inclemencias del tiempo, hasta que reaparezca el otro año. Así pensamos los otomíes. Para cerrar nuestra sesión, les mencionaré algunos puntos relevantes. 1. Recordemos que la palabra sincretismo hace referencia a la acción de aglutinar 2 o más creencias en una sola, lo cual ayuda a generar lazos de identidad comunal y regional dentro de las distintas poblaciones. 2. El Día de Muertos, las fiestas a los santos patronos y el carnaval son ejemplo de mestizaje cultural, pues han conciliado y armonizado elementos de diferentes culturas, produciendo nuevas expresiones religiosas y artísticas. Aun cuando en la sesión nos centramos en los aportes prehispánicos y europeos traídos por los españoles, debemos considerar que otras culturas como la africana y asiática también aportaron elementos a nuestras celebraciones. 3. En el México de hoy existen una gran cantidad de ideas, creencias, fiestas, tradiciones y costumbres cuyo origen provienen de nuestro pasado colonial. Además de las mencionadas durante la sesión, existen otros elementos como son la charrería, los platillos típicos y las danzas tradicionales. 4. El Día de Muertos, las fiestas patronales y el carnaval en la actualidad tienen una diversidad de manifestaciones,
dependiendo de la región de nuestro país y la razón de la pluralidad étnica y cultural sobre la que se sustenta nuestra nación y se han enriquecido a lo largo de los siglos. Es momento de plantearles un reto. Realicen una infografía sobre una de las 3 festividades que abordamos durante la sesión: Día de Muertos, fiestas patronales o del carnaval. Describan cómo la festividad elegida es llevada a cabo en su estado o comunidad. Recurran a sus familiares para recabar la información necesaria. Observen la infografía presentada en la pantalla. Esta fue elaborada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Tómenla como ejemplo para elaborar la propia. Recuerden que una infografía es una forma visual de ofrecer información. Esta resume datos y los explica por medio de texto y gráficos sencillos de comprender. Los pasos que han de seguir son: 1. Seleccionen el tema. 2. Recaben y organicen la información. Seleccionen solo la más importante. 3. Diseñen su infografía tomando en cuenta los colores a utilizar, el tipo de letra y los dibujos, recortes o fotografías a integrar. Con estos pasos están listos para elaborar su material. Manos a la obra. Antes de despedirnos, veamos qué pasaba mientras tanto en otras partes del mundo. En el mismo año en que se llevaba a cabo en la Ciudad de México el primer carnaval, en 1539, Francisco Pizarro, conquistador de lo que hoy conocemos como Perú, en Sudamérica, funda la ciudad de Ayacucho, en territorio originalmente de la cultura inca. La ciudad es uno de los conjuntos arquitectónicos y artísticos más notables del Perú. Se le conoce como la ciudad de las iglesias por sus numerosos templos coloniales y como ciudad señorial por su arquitectura, tradición y arte. Igualmente destaca por su música y sus festividades, como los carnavales y sobre todo la Semana Santa. También pueden consultar otras fuentes bibliográficas digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Por ejemplo, los sitios web de la Secretaría de Cultura o Turismo de sus estados, donde podrán encontrar más información sobre estas festividades. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.